seguimos hablando de que el Señor apostelo envió de todas las multitudes que el Señor tenía, escogió a 12, ¿verdad? Hemos estado viendo esto y son 12 hombres como usted y como yo. Hemos estado haciendo énfasis como primer punto en no caer en la mitificación de los seres humanos. Porque nosotros somos testigos de que no estamos solos. Si no fuera fácil que solo Dios estuviera campeando, reinando en esta tierra, sino sabemos que hay un príncipe de las tinieblas, Satanás, y él teje, elabora sus proyectos malignos como una serpiente astuta, venenosa, cruel. ¿Y qué ha hecho? Usando como instrumento la iglesia tradicional, subir a los altares a los seres humanos que aparecen en la Escritura, que han hecho algo, que han sido solo instrumentos. Vemos que se habla de San Pablo, San Pedro, San Juan, San, porque está trabajando. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Porque tenemos que ver más allá, hermano. Esa es la clave. Nosotros somos llamados a liderear, nosotros, la iglesia de Cristo. Y un líder es aquel que ve más allá de lo que ve el pueblo común. Y nosotros, ¿qué tenemos que ver? Esa obra soterrada, maligna. El enemigo está preparando y ya ha preparado a la humanidad. La humanidad ya está lista para adorar al anticristo. ¿A través de qué? Que nos ha hecho idólatras. Siempre estamos adorando a los santos de la antigüedad, adorando a los hombres ilustres de la actualidad, a los héroes de algo, y es fácil ya que el ser humano rinda su adoración a otro ser humano, y eso es idolatría. Pero ¿hacia dónde apunta esto? Es uno de los pecados onerosos que el Señor reprende, a la idolatría. Así que, ¿qué está trabajando el enemigo de nuestras almas? Que cuando emerge el anticristo, que va a ser un hombre, pero dotado y todo, ya no va a ser de sorpresa que el mundo entero se vuelva tras él y lo adore. ¿Por qué? Porque hay una preparación a través de las generaciones. Y lo hemos visto, ya estamos en eso. Hay iglesias aquí en nuestra nación donde ya los mentados apóstoles los suben a los altares a un nivel de mitificación, les atribuyen poderes sobrenaturales y vemos que estamos desviando y el enemigo ha logrado desviar la adoración al que la adoración merece. Solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo liberta, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da la gloria. Entonces nosotros como iglesia tenemos que dar el aviso. Dice la Escritura en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, de Dios, que hace a Dios humano. Los apóstoles, hermano, no debemos de adorarlos. Tan es así que Dios no escogió a ningún ilustre. De la iglesia, los escribas y fariseos que estaban, el Señor no llamó a ninguno de ellos. El Señor llamó a lo vil, a lo despreciable, a lo que no es, para mostrar que no es por la fuerza humana, es por su fuerza, que no es por la capacidad humana, por la sabiduría humana, es por su capacidad. Así que el que hace las cosas es Dios eterno. En el hombre no hay nada, hermano. Dejemos de confiar en el hombre. El corazón del hombre es perverso. Si algo bueno puede producir el corazón del hombre es cuando el Espíritu Santo de Dios ya hizo esa extraña operación de cambiar el corazón de piedra y poner un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa esto? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a veces en esa ecuación dice uno, ¿cómo? Pero si David fue adúltero, asesino, sí,
Pero cuando Dios lo alcanza, él quería las cosas que Dios quería, que es la adoración a Dios, restablecer el tabernáculo caído, dice. Él volvió él inclusive, él creó, él diseñó, él inventó instrumentos para adorar a Dios. David era un adorador y dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no solo la adoración verbal, sino de obras también, o sea, de hacer. Entonces, pero vemos que David era digno de adoración. No. ¿Qué fue David? Adúltero. Y fue el autor intelectual del crimen de la muerte de Urías el Eteo. ¿Se imagina? Abraham. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque Mateo, en el Génesis de Mateo, habla de ¿quién? Jesús, hijo de David. Es un libro de gracia, hermano. Mateo es gracia sobre gracia. Hemos dicho, ¿por qué está alegre Mateo? Porque Mateo era ¿qué? Un maldito de su pueblo. Mateo era un rechazado. Mateo ya había aceptado que esa era su vida y su final sería eternamente separado de Dios. A él no lo aceptaban en la comunión judía en el templo. Él no podía entrar porque él era un traidor a la patria. Él cobraba impuestos onerosos para el imperio romano. Él ya había entendido eso. Pero imagínese la sorpresa de Mateo cuando delante de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijo: Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Señores, que no soy digno, señores. No, él dejó todo y lo siguió. El llamado del Rey. Y Mateo, ¿cómo estaba Mateo? Hermano, Mateo, todo era dicha, todo era alegría. Y él escribe. Y vemos, cuando usted ve la lista de la genealogía de Cristo, del lado de David y del lado de Abraham, usted ve una lista de hombres y mujeres pecadores como usted y como yo. Y de ellos vino el Cristo, el Salvador. Así que, hermanos, no pongamos nuestros ojos en los hombres, pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como primer punto, ¿cuántos dicen que amén? Aleluya. Esto lo tenemos que hacer, porque nosotros como humanidad ya estamos cayendo en la adoración de otros seres humanos. Y lo hemos visto, hermano. Hay un grupo muy conocido originario de Guadalajara, La Luz del Mundo. Su apóstol está en prisión por ser un hombre perverso, maligno. Pero la iglesia dice que no, es que es el enemigo que lo tiene preso. Y lo adoran. Cuando ellos le cantan como si fuera Jesús en la carne, tanto su abuelo que fundó esa iglesia, luego su papá y luego él. ¿Cómo es posible esto? Esto solo son pequeñas muestras. Cuando se levante el anticristo, usted y yo nos vamos a asombrar de cómo van a perder la cordura y se van a rendir en la adoración a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja. Él no lleva prisa, aunque lleva prisa, pero él va trabajando. Dice que un poco de levadura va leudando toda la masa, y algo que empezó pequeño ya ahora tiene dimensiones enormes, hermano. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo de los apóstoles? Que eran 12 hombres comunes y corrientes. En Santiago 5, Santiago hace mención de otro profeta del Antiguo Testamento, Elías, el profeta de fuego o del fuego. ¿Quién era Elías? Cuando Jesús es transfigurado en el monte de la transfiguración, los 3 discípulos lo ven y ahí querían adorar. Pedro dice: Señor, bueno es que estemos aquí y vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías.
el hombre es idólatra. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y no me voy a enfrascar en eso, en ese estudio, porque nosotros sabemos que no solo adoramos hombres, sino adoramos cosas materiales. Y digo adoramos cosas materiales, adoramos ropa, adoramos, en fin, todo lo que usted sabe, hermano. Y aquí está claro, los discípulos de Jesús ya querían subir a los altares ¿a quién? A Moisés y a Elías. Pero la voz del cielo dijo: Él es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué entendemos aquí? Que está implícito que no a Moisés, no a Elías, sino a Jesús. ¿Sí? Moisés era el padre de Israel. Moisés representaba la ley, porque Dios le dio la ley para regir al pueblo a Moisés. Y Elías era el ícono de los profetas, hermano. Pero ¿qué nos dice Santiago del ser humano Elías? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes ¿a quién? A las nuestras. O sea, era ser humano. Y sí era un hombre dotado y Dios lo visitaba y le daba visiones y palabras proféticas. ¿Qué es esto? De aviso al pueblo, pero él seguía siendo un hombre común y corriente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, pero él oró fervientemente. Es cuando nosotros como hombres débiles, criaturas, nuestra fortaleza está en el Señor. En Él haremos proezas. Debemos entenderlo muy bien, hermano. No es en otro hombre, no es en mi líder, no es en mi pastor, no es en mi apóstol, no es en nadie más, solo es en Jesús que haremos proezas. Él es nuestra fuerza, Él es el que nos fortalece y podemos hacer cosas grandes y maravillosas para su gloria, hermano. Eso es lo que nos enseña Mateo. Es un libro de gracia. Porque ellos no tenían mérito, ellos eran pecadores, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora el Señor escoge a 12, hermanos, y de esos 12, el Señor les dice en su cara: yo os elegí a ustedes, no ustedes a mí, y uno de ustedes es diablo, dice. Imagínense. Y a pesar de que Judas vio los milagros, vio la gloria de Cristo, estuvo en la intimidad con Cristo, su corazón no cambió. ¿Y esto qué nos puede enseñar, hermano? Que puedes estar en la iglesia, que puedes estar en la presencia de Dios, pero no todos son salvos. Y esto es de alertarse. Por cierto, ¿usted es salvo? Usted que asiste periódicamente a la iglesia, que lee su Biblia, que le gusta escuchar sermones, que le gusta escuchar las alabanzas de Dios, que su meditar está en la palabra de Dios. Si usted muere hoy, ¿el Señor le va a recibir o le va a decir: apártate de mí, nunca tuve relación contigo, nunca te conocí? ¿Y eso puede pasar? Sí. ¿Cuál es el ejemplo? Está Judas. Hermano, más cerca de Dios no se puede estar. Y aún así se fue al infierno. Imagínese. Así que el que crea estar firme, cuídese que no caiga. Nosotros no confiamos en la fe de otro hombre. No confiamos en lo que otro haga. No, es que en la iglesia que estoy ahí es. No, hermano. Esto es personal. Sí, tú y él. Tú con él. ¿Qué otra cosa hemos estado aprendiendo del libro de Mateo? Que ellos, Dios les había delegado la misma autoridad de Jesús. Dice: toda autoridad me ha sido dado, y Él los embiste de esa autoridad. Y les dice que tendrían autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermanos, necesitamos tomar autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, esto es así. Efesios 6 dice: fortaleceos en el Señor, 6:10, y en el poder de su fuerza. Y luego, ¿qué dice? Tomad, ¿qué?
¿Algunas partes de la armadura? No, como soldados, miren la analogía, toda la armadura de Dios para que puedas resistir contra las acechanzas del diablo. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero primariamente el enemigo que tenemos que derribar no es otro ser humano. Ahora, aquí dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra otros seres humanos, pero tampoco debemos obviar porque nuestra lucha es contra nuestra carne. Cristo vive, nuestra lucha es contra nuestra carne. Hermano, ¿quiénes batallan con su carne? Aparte de mí, todo, esa es la primaria lucha que tenemos, hermano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cómo nos da batalla, hermano. Pero cuando nos fortalecemos en Dios, nos fortalecemos en el Señor y nos armamos completamente, vamos a poder resistir las tentaciones. Como le llamamos, hay tentaciones malignas, feas, pero hay tentaciones sutiles, agradables. El que tenga oídos para oír, que oiga. No todas las tentaciones son feas, hermano. Hay tentaciones que agradables a los ojos. ¿Cómo tienta Satanás? Vemos el ejemplo, cómo tentó a Jesús. Le mostró los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto te daré si postrado me adorares. Amado, tenemos que revestirnos de todo el poder. Porque aparte del enemigo que asusa y nos tienta, pero con la concupiscencia que está en nuestro corazón. Dios no tienta a nadie, el que nos tienta es Satanás. Pero si hay lujuria desatada, Satanás sabe que me va a poner la ocasión para caer en el pecado de adulterio si estás casado o de fornicación si estás soltero. Pero es a través de ¿qué? De la lucha contra nuestra carne. Esa es la carne, sangre es contra el linaje. Dice que tenemos lucha también, y es la que habla allí, Efesios 6 en adelante, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Amado, no quiero que ignore las maquinaciones del enemigo, aunque nosotros no somos andar buscando cazademonios y fuera demonios, hermanos, pero no se olvide, el enemigo es real, el enemigo es real, y aquel que no está humillado, sujeto a Dios, resistiendo al diablo, dice, someteos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Pero algunos no entienden y cambian la ecuación y resisten a Dios y se someten al diablo. Nunca va a huir el diablo, aunque venga quien venga a liberarlos, no los va a poder liberar. ¿Por qué? Porque voluntariamente le abren la puerta al diablo. Entonces debemos de entender, hermano, que esta es una lucha espiritual. No debemos pasarlo por alto. Y Él nos dio autoridad. Amado, así como a sus apóstoles, también nosotros tenemos autoridad para que en el nombre de Jesús enfrentemos las obras del enemigo. Pero créalo, tenga fe. Sí, nosotros oramos y reprendemos la obra del diablo, hermano. Nosotros que estamos en la iglesia y que Dios nos ha puesto a cuidar el rebaño, nosotros hacemos oraciones. Yo hago oración en lo particular, hermano, y Señor, mira el enemigo, mira por dónde viene, y le digo, Señor, abre mis ojos para que yo vea por dónde es que viene el enemigo. Y por eso es que cuando este estudio viene, allí el Señor nos muestra, hermano, no perdernos en los detallitos, no. ¿Cuál es el mensaje? Porque el Señor, recuerde cómo trabaja papá. Papá trabaja a través de profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué sucedía con los profetas del Antiguo Testamento? Usted ya lo sabe. Dios les daba la palabra, el aviso. Cuando Israel ya se estaba decantando en el pecado, en la idolatría, en todas esas cosas, se hacía como las naciones. Cuando el aviso fue, cuando te introduzca en la tierra, no te hagas como ellos, que ellos se hagan como tú. Pero desgraciadamente ahora la iglesia
ha permeado toda la mundanalidad, hermano. Y la iglesia ya no hace diferencia. Y cuando la iglesia se convirtió igual al mundo, ha perdido toda potencia para cambiar al mundo, para transformar al mundo. Somos iguales. Celebramos las mismas cosas, vestimos las mismas ropas, hablamos el mismo idioma, tenemos culturalmente lo mismo, hermano. No hay diferencia. Cuando nosotros debemos ser sal, debemos ser luz, pero cuando la sal ya perdió su sabor, no sirve más que para asfalto, dice, para piso y ser hollada por las gentes. Nosotros debemos guardar, hermano, nuestra diferencia. Somos hijos de Dios, somos sal, somos luz en medio de las tinieblas. Entonces el Señor nos muestra, ¿qué otra cosa, hermano? Que Él, con gente tan común y tan corriente como los apóstoles, es para que no digamos, es que ese fue Pablo, no, es que ese fue San Pedro, no, es que ese fue San Juan. No, hermano. Lo que Dios hizo a través de estas débiles criaturas, Él lo quiere hacer a través de estas débiles criaturas. ¿Cuántos entienden este punto? ¿Cuántos entienden ese punto? Y cuando veamos la manifestación de su gloria, no toquemos su gloria. No digamos, wow, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Yo sí. No, hermano, porque caeremos en la figura de un fariseo. Y recuerde que el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquel que dice, pero no respalda con su vida lo que dice. Entonces, ¿qué debe animar a la iglesia, hermano? Que nosotros no estamos midiéndonos con otros hombres. No, nosotros estamos para decirle al Señor, Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. ¿Sabe por qué peca uno, hermano? Estaba yo meditando ahí sentado. ¿Sabe por qué el pecado nos vence? Porque no oramos, hermano. Porque si nosotros cada vez que viene la tentación oramos, el pecado no tiene parte con nosotros, no tiene poder con nosotros, pero nosotros permitimos. Le compartía yo a una persona, dice, no, pero es que yo así nací, pastor. Le digo, pero oramos para que Dios te cambie. No quiero. Él sabía que si oraba, Dios tiene poder para cambiar. Simplemente o tristemente no quiere uno cambiar. Entrégame eso, luego, Señor, deja que lo disfrute un poco más, ¿sí? Porque son tentaciones sutiles, agradables, deleitosas. Y dice uno, no, pero no daña mucho, no puedo ver pornografía, no, pero no adultero físicamente, hermano, si ya deseaste. Ya es adulterio. Perdón por mi garganta, tengo días golpeados, pero Dios es bueno. Entonces, ¿qué nos debe de animar? Que si Dios usó a estos hombres, Dios nos quiere y nos puede usar también a nosotros. Punto número 2, ¿para qué? ¿Para qué Dios envió a estos hombres? Y dice que los envió como ovejas en medio de lobos. Dice uno, wow, esto sí está fuerte, porque el Señor dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Y les dice que, vea la metáfora, la figura, ovejas, lo vimos hace 8 días, ¿sí? Alguien dependiente, alguien muy frágil, y si alguien se compara con ovejas, es el ser humano, hermano. Si el Señor me quita su mano, si el Señor quita de mí su espíritu, soy hombre muerto, hermano. O sea, estamos en pie porque Él es el que nos guarda. Se llama esta doctrina la preservación de los santos. ¿Sabe por qué usted y yo seguimos caminando? Que a veces decimos, y los días pasan, y las semanas, y los meses, y los años, y yo sigo dándole la gloria al Señor. Sí, pero porque Él nos sostiene. El día que Dios quite su mano, que dice, ok, te sientes suficiente, no me necesitas, el Señor va a quitar la mano y vamos a clamar.
Entonces, nosotros debemos de entender que lo que tenemos, si somos lo que somos, es por su misericordia, es por la gloria de Dios en nosotros. Si es que el mundo entero se está yendo, hermano, tras las mentiras del diablo y tú te sostienes, no hay mérito en ti. La misericordia de Dios está manifestándose en nuestras vidas y por eso es que venimos a darle la honra y la gloria al Señor. Y dice cómo debemos de ser, prudentes como serpiente. Ya lo vimos el domingo pasado. Hay dos características de la serpiente. El lado bueno es prudente, pero el lado malo es astuto. ¿Sí? De los animales que Dios creó, dice, el más astuto, el más inteligente es la serpiente. Y vemos que en Santiago dice que hay dos sabidurías. La sabiduría animal, terrenal, diabólica. Hay gente que es buena para lo malo, tienen una astucia para lo malo, pero está la sabiduría. ¿Quién de nuestros niños leyó que se pidiera sabiduría? Se llama Max. ¿Y qué es lo que leyó? Si alguno tiene falta de sabiduría, y yo hice así, pídala a Dios, el cual ¿qué? La dará sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando, porque el que duda no espera recibir nada del Señor. Porque es por creer, hermano. Es por creer que recibimos. Señor, dame sabiduría. Porque éramos sabios, pero con esa sabiduría animal, terrenal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pacífica. Y bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando dice que nosotros debemos de ser como palomas, la paloma, aparte de todo lo que enseñamos hace 8 días, representa la paz. Y sabe que la paz es el don que Dios da a sus hijos. Como dice Romanos 5, justificados pues por la fe, ¿cuál es el resultado? Tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Por medio del Señor Jesucristo nos ha sido dada ¿qué? La paz para con Dios. Amado, sabe que los enemigos de Dios arderán en el infierno. ¿Y cuál es la dicha aquí? Que por medio de la fe recibimos esta gracia de Dios, que Dios ya no nos mira como enemigos. Hermano, Dios y nosotros, los hijos de Dios, estamos en paz. Ya Dios no está contra nosotros, sino está por nosotros y con nosotros. ¿Pero es por qué? Porque Cristo vino a reconciliarnos. Éramos enemigos de Dios. Por el pecado de Adán entró el pecado, la muerte y todos caímos. Pero vino Cristo. Y por su gracia de Él, usted y yo fuimos reconciliados. ¿Qué es reconciliado? Nos volvimos en amistad con Dios. Ahora podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia y decir, Dios no nos va a echar fuera. Dios cuando venga a enjuiciar al mundo, no te va a enjuiciar a ti, porque ya tu culpa ha sido pagada. Así que nosotros, ¿qué es lo que nos debemos de gozar, hermano? Paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. ¿A quién le da la paz? Shalom Alejem es un saludo que todavía se hace en el Medio Oriente. La paz de Dios. Hermano, ¿habrá algo más hermoso? Gracia y paz es el saludo. Shalom Alejem. Gracia y paz. Hermano, por la gracia de Dios entramos a esa dicha plena. Dios ya no nos mira como enemigos. Estamos en amistad con Dios. Así que ¿cómo debemos de ser nosotros en este mundo, hermano? Como una paloma. ¿Y qué es una paloma? Sencillo, puro, sin mezcla, sin doblez, sin hipocresía. Pero ¿qué otra cosa? Paz. ¿Qué representa una paloma? Paz. Nosotros debemos conducirnos en este mundo como embajadores de paz. No estamos para convulsionar, para meter, para poner al padre contra el hijo, ni al hijo contra el padre, no. Pero ahora vamos a leer aquí cosas que parecen paradójicas, hermano.
Porque Jesucristo dice, no he venido a traer paz sino espada. Y dice uno, ¿cómo? ¿Y qué es lo hermoso? Cuando estamos afligidos, llega Jesús y nos dice, paz a vosotros. Él lo habían matado, sus discípulos se escondieron, estaban encerrados a piedra y lodo, y él, sin abrir puertas ni ventanas, él se aparece a un lado de ellos. Ellos estaban encerrados, aterrados por el miedo, y él llega y les dice, paz a vosotros. Ya me imagino yo el brinco que han de haber pegado. Pero ¿qué es lo que el Señor, cuál es esa gracia que aparece muchísimas veces en la Escritura referente a nosotros? Paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confías en Dios, confía también en mí. Yo me voy, pero no te dejo solo. Voy a preparar morada, lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Hermano, paz de Dios. ¿Qué comerás? ¿Qué vestirás? Paz de Dios. ¿Cómo pagaremos? ¿Cómo haremos? Dile, hey, paz de Dios. ¿Que no tienes fe? ¿Por qué estás así? ¿Y cómo? Hermano, paz de Dios. Pero dígaselo al que está allá a la par. Dile, paz de Dios. Si ves que estás inquieto y a qué horas acaba este hombre, dile, paz de Dios. Shalom Alejem. Paz, dile. El príncipe de paz. El príncipe de Shalem. El rey de Shalem. Dios es el Dios de paz. Y si tú ya no estás como sus enemigos, tú y yo somos dichosos, hermano. Y nosotros, Él nos envía. ¿Y qué debemos de ser en el mundo? Pacificadores. Hermano, el mundo está lleno de guerras intestinas, o sea, de guerras viscerales. Este contra el otro, el negro contra el blanco, la mujer contra el hombre, los ricos contra los pobres, los reyes. Hay una guerra, hermano. Y llega a la iglesia y todavía ¿qué? Con la espada y el hacha desenvainada. No, hermano. Nosotros tenemos que ser ¿qué? Pacificadores. Pacificadores. Y ser prudente. ¿Quién es prudente? Alguien que guarda su comentario. Alguien que dice que el necio, aún el necio cuando calla, es pasado por sabio. Si ese no habla, ese es sabio. ¿Sí? Y dice que es necio. Entonces nosotros ¿qué tenemos que ser? ¿Qué? Inteligentes, sabios, prudentes, sencillos, puros. Hermano, lo que vale la intención es el corazón. No es la algaraca, hermano, de que hermano, vamos a orar o vamos a hacer el 14 de febrero. Yo no tengo nada contra eso, sí estoy poniendo ejemplo. El 14 de febrero vamos a hacer una comida y vamos a traer al pastor o a la pastora del amor, fulano, mengano, y así se llena y vamos a orar y a ver, tómalo de las manos y míralo a los ojos. Hermano, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Entra a tu recámara. Y ahí en tu recámara, el Señor trae a tu mente matrimonios, jóvenes, algunos sin hijos, otros con hijos que ya crecieron. Y sin avisarle a nadie, hermano, tú estarle pidiendo a Dios, Señor, ten misericordia de mi hermano, ten piedad de mi hermana, dale sabiduría de lo alto, Señor, que se amen, Señor, que guarden su casa, Señor, que lleven sus hijos. Eso es, y cuando los ves no les digas nada, hermano, pero hazlo, porque aquel que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero muchas veces somos dados ¿a qué? A ver, hermano, largas oraciones y voy a orar y vengan los matrimonios para acá, hermano. Ora a Dios y óralo, y cuando veas a alguien bendícelo, deséale bien, no le desees mal. Eso es ser pacificadores. Si alguien te maldice, no respondas igual, bendícelo. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Punto número 2. El Señor, como profeta de profetas,
Les está diciendo a sus apóstoles lo que van a sufrir, lo que va a pasar antes de que pasara. Recuerde que cuando los está enviando, a él no lo habían crucificado todavía. Ellos estaban así como diciendo, bueno, nos envía el rey, nosotros vamos como representantes y asombrados porque Dios les dio para que ellos mostraran al mundo poder sobre los espíritus inmundos, poder sobre la vida, oraban y resucitaban, sanaban. Pero ¿qué es lo que tenemos que ser observadores? Ellos no llegan haciendo alarde de sus atributos, sino que ellos les dicen, prediquen el evangelio primero. Amado, no es de llegar y mostrar lo que Dios te ha dado. No, lo primero es predique el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos de vuestros pecados y reconciliémonos con el Señor para que vengan tiempos de refrigerio. Es que la iglesia primero quiere el refrigerio. No, primero el deber, luego el placer. Hermanos, si nos arrepentimos, si entra esa gracia, entramos en paz con Dios y entonces Él mismo adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Pero primero es Él y su justicia y todo lo demás será añadido. No busquemos la mano de Dios primero, busquemos la justicia de Dios. Aleluya. Entonces vemos que estos apóstoles, a pesar del potencial que traían, ellos se limitaban, ellos llegaban y predicaban el evangelio. Y si allí brincaba un endemoniado, ellos ¿qué les decían? En el nombre de Jesús, fuera. Y mucha gente se deslumbra con esas manifestaciones. Y ya después vemos que había exorcistas ambulantes como hoy día hay, hermano. Hay iglesias en que su culto es fuera demonios y gritan por allá y dan vueltas por acá. Hermanos, pero estás trabajando con muertos, estás trabajando en vacío. Primero tienes que predicar el evangelio de salvación y decirles te es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, siempre serás habitación de demonios y siempre irá en aumento. No es fuera demonio. Es Cristo murió por nuestro pecado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Entonces nos dice que tenemos que ser prudentes y sencillos como palomas. ¿Qué es? Entonces la iglesia tenemos que ser observadores, hermano, vigilantes, atentos. Porque estamos enfrentándonos contra el príncipe de este mundo y él hace macros movimientos para desviar, para perder miles, no uno, no dos, miles de personas, hermano. Entonces ya vimos esa parte y debemos, ¿qué nos manda? A estar atentos, pero diga conmigo siempre. ¿A qué nos manda? Dice, ¿hacer qué? Prudentes, es estar alerta. No ignores las maquinaciones del diablo, hermano. No ignores las maquinaciones del enemigo, te va a destruir tu casa, va a destruir tus hijos. Hay muchos cristianos que no creen en el diablo, hermano. Y la Biblia habla del diablo. Si tú no crees en el diablo, pues arráncale las hojas. Donde no hay diablo, no hay infierno. Pero el diablo es real. Y está buscando devorar ¿a quién? Al mundo. El mundo ya lo tiene. No, él quiere y de ser posible engañar a los escogidos de Dios. Es su gozo. Y él se lleva gente de la iglesia en el engaño. Y allá anda la iglesia confundida, no sabe hacia dónde va porque sus líderes no dan señal cierta, hermano. Están perdidos, han perdido el objetivo. ¿Por qué el Señor llama a 12? ¿Por qué el Señor los dota? ¿Por qué el Señor los envía? Para que ellos, a través de la predicación del evangelio, den a conocer y se llene la tierra del conocimiento de la gloria del Padre. Hermano, es para que lo perdido, lo que estaba perdido, se salve. No venimos a mostrar nuestra gloria per se, no, hermano. Venimos, no se olvide, a hacer la obra de Cristo, buscar y salvar lo que está
perdido. ¿Y quién está perdido? Todo aquel que no tiene a Cristo está perdido y está constituido enemigo del Padre. Y cuando Cristo venga a traer juicio contra los enemigos, serán los primeros en caer. ¿Cristo viene por ti o contra ti? ¿Eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios? No es lo que tus labios digan, es lo que tu vida clama. Es lo que tu vida grita. Son tus obras. Por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, debemos estar atentos, iglesia, ¿qué? A las maquinaciones del diablo. Él es el príncipe de este mundo. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, sabemos que somos de Dios, pero también debemos de saber que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo lo controla? Lo vamos a ver. Debemos estar atentos. ¿Qué le dije que diga conmigo? Siempre. Debemos estar atentos, ¿qué? Completamente. Hermano, no le dé vacaciones a su mente, lo va a desviar. Mantengamos firmes. Siempre, completamente. Debemos estar atentos cuando, siempre, por completo, preparados y capacitados. Hermano, mi pueblo, el pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Es increíble la falta de disciplina bíblica, hermano. No leen Biblia. Todo se ha reducido a copia y pega. Copio algo que me gustó y lo envío y acá. No, hermano. Lee la palabra. Porque la exposición de la palabra es lo que alumbra. Es lo que transforma. Es su palabra. Porque oyes a un predicador, pero todo predicador está decantado hacia su congregación, hacia su iglesia, y es válido. Pero no copies lo que otro dice sin antes examinar. Llegó a Berea, ¿qué predicador llegó a Berea? Pablo el apóstol. ¿Y los de Berea qué hicieron? Lo oyeron, lo observaron e investigaron en las escrituras para ver si lo que Pablo venía diciendo era así. Pero hoy predicamos y la iglesia no abre la Biblia. No hay Biblia. Dice la palabra de Cristo: more abundantemente en nosotros. Mucha gente no sabe nada, hermano. ¿Por qué? Porque no están atentos, porque no están completamente entregados, porque somos víctimas de las tentaciones sutiles, somos víctimas de las tentaciones, bonitas, hermano. Si al leer la palabra es tedioso, decirle: Señor, explícame esto, no lo entiendo. ¿Cómo es esto, Señor? Ten misericordia de mí. Bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y en ella qué? Medita. De día y de noche. Y ahí están las bendiciones. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se imagina? Dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así el malo. Amados, pero aparte tiempo, amas a Dios, pero con tus hechos lo niegas. Porque el que no ama su palabra no lo ama a Él. El que no ama pasar tiempo con Él, la verdad es que no lo ama. Es como si tu esposo, tu esposa te dijera: te amo, pero nunca quiere estar contigo. Nunca pasa tiempo contigo. Le gusta estar con todos menos contigo. Dice pues el Señor en su profecía, en el verso 17: y guardaos de los hombres. Recuerde, nuestra lucha es contra Satanás y sus ángeles. Pero Satanás usa seres humanos. ¿Me estoy explicando? Satanás usa seres humanos que ceden su voluntad. Los que matan, los que adulteran, los que el diablo los usa como esquiroles y los lanza contra la obra, hermano. Hay mucha gente atacando la iglesia.
¿Por qué? Vamos a darnos prisa. Voy a darme prisa. Entonces, dice el Señor profetizando, le dice a los apóstoles, ¿y cuántos dicen? Y me dice a mí esta mañana. Y le dice a los apóstoles, y alguien dice, y me dice a mí esta mañana. Porque Él me envió a ser embajador. Todos ministros, todos tenemos ese ministerio. Dice, y guardaos de los hombres. Hermanos, debemos de cuidarnos, sí, de los demonios, pero debemos de cuidarnos de otros hombres, seres humanos. Porque quienes entregaron a los primeros cristianos, otros hombres. ¿Sí? Y Él, antes de que sucediera, Jesucristo les dice, cuídense de los hombres porque los van a entregar a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Lo que a Él le hicieron, se lo van a hacer a todo aquel que quiera vivir piadosamente. Padecerá persecución. No solo, porque eso no lo quieren los apóstoles hoy día. No, ellos quieren gobernar, recibir todas las pleitesías. No, uno de los llamados apostólicos es a sufrir. Como dice Pablo, en naufragios, en persecuciones, apedreado. Dice que a él lo apedrearon en una ciudad y lo dieron por muerto. ¿Y sabe qué hicieron con él? Lo recogieron y lo fueron a tirar al Guena, al basurero municipal, porque pensaban que ya estaba muerto. Y él se levantó. ¿Y sabes qué hizo? Pues a esa hora, en lugar de huir, no, regresó a seguir predicando. Pablo estaba loco. Bendita locura. Pero aquellos que quieren ser apóstoles o apóstolas, hoy día también hay, pero quieren solo la parte ¿qué? Mandar, aleluya. No, el apóstol, el mártir, el lleno del Espíritu Santo está preparado, capacitado por Dios para ser mártir, para dar su vida por el Evangelio. Pero eso no se enseña. Eso solo es que ven a la iglesia para que seas que bendecido, sano y bla, bla, bla. Cuídense de los hombres perversos, porque son los que, ¿cómo es que es su arma? La hipocresía. Tuercen el mensaje y te desvían de la verdad. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Esto pasó, hermano. Lo que el Señor profetiza va a pasar. ¿Y qué le sucedió a sus apóstoles? Fueron acusados, fueron llevados ante los concilios, ante reyes y gobernantes. Pero ¿para qué? Dice, para que sean testimonio a ellos, dice Jesús. Cuando alguien te confronta por tu fe, no calles. Tú declara en quién has creído, porque dice que el que se avergüence de él también se avergonzará delante de su Padre. ¿Y qué es avergonzarme de Cristo? Callar. Y hoy la iglesia está amordazada, porque la obra del diablo es la ley mordaza. Lo vemos en los ámbitos humanos. No hables porque se te va encima toda la artillería, hermano. Lo vemos en las luchas mediáticas. A ver quién dice más y quién dice la mayor mentira y esto. Y hay un ataque increíble. Hay un pastor ahora que lo demandaron en una ciudad aquí de Latinoamérica. ¿Sabe por qué fue al jurado él ahí en su pueblo, en su nación? Porque habló contra el homosexualismo y dijo que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Le dijeron, a ver, pastorcito, venga para acá. Está haciendo violencia. Cállese. Ahora le estoy resumiendo, hermano, para que no se vaya sin el mensaje. Toda la artimaña del diablo es ¿para qué? ¿Quién lo vivió? Pedro le dijo, el Señor les dice, vosotros te escandalizaréis de mí y me abandonarán, porque ya estaba profetizado, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y sale Pedro y dice, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos se vayan, yo no te negaré. Te seguiré, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Y el Señor Jesús le profetiza a Pedro y le dice, Pedro, eso es en tus fuerzas. Pero yo te digo que no cantará el gallo cuando tú 3 veces ya me habrás negado.
Es tanta la opresión. Imagínense todo el aparataje del gobierno, hermano, llevando a Jesús preso. Y Pedro lo vio, ¿y qué hizo? Dice, y Pedro le seguía de lejos. Y ya se acercó porque era ya de madrugada con frío y él se calentaba en el fuego con los otros. Es cuando el cristiano encuentra cobijo en las tradiciones, en la amistad del mundo. ¿Quieres que te quiera el mundo? Engañado vas a morir. El mundo te aborrece porque a él lo aborrecieron. Pero si tú eres igual que el mundo te va a amar. Lo que tú predicas, lo que tú hables, el mundo se ríe de ti porque dicen, ese es mentiroso. Ese es mentiroso. No. Hermano, ¿a quiénes son los que persiguen? Aquellos que no se avergüenzan del evangelio, que es un evangelio público. ¿O no dice el Señor? Lo que les dije en la oscuridad, lo que les dije en secreto, le está diciendo a sus 12, ¿qué? Desde las azoteas, ¿qué? ¡Publíquenlo! El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados o arderán en el infierno. ¿Y qué hizo el diablo? Levantó a los príncipes de Israel, a los fariseos, ¿y qué hicieron? Los encendió de tal manera que tomaron a su líder, a Jesús, y lo clavaron en una cruz. ¿Para qué? Para que se callase. Cuando él llegó y los discípulos decían, bendito, gloria, hosana al que viene en nombre del Señor. Y enseguida se levanta el diablo y usa gente y dice, Jesús, dile a tus discípulos que se callen. Yo les digo que si estos se callaren, aún las piedras hablarán. ¿Cuál es el mensaje de alerta que te doy? Todo lo que el diablo hace es para meter una mordaza y no hables. Tú también eres fariseo. ¿Y qué dijo Pedro? El que había dicho, no lo negaré. No, yo no conozco a ese hombre. Y llega otro y dice, él es fariseo también. Mira, habla como fariseo, camina como fariseo. No conozco a ese hombre. Y luego llega una sirvienta y dice, hey, este también andaba con ellos. Mire cómo habla, mire cómo... Maldita sea que no lo conozco. Y el Señor, ¿qué les había dicho? Y el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa que lo niegues? Que te calles. Porque no te conviene. Porque comemos en la misma mesa que ellos y están hablando barbaridades, soeces, bajezas. Imagínense a los cristianos en las playas, donde todo el mundo anda con ¿qué? Con los glúteos de fuera, con los pechos, las mamas de fuera, los vientres de fuera, y es Sodoma y Gomorra. Y allá andan los cristianos, Semana Santa, aleluya, gloria a Dios. ¿Tú eres cristiano? No. Oye, ¿tienes tipo como que te crees? No. Callamos como muertos, porque la iglesia está amordazada. La iglesia está amenazada, espantada. Tantito hablas, hermano. Si entre la misma iglesia tantito te levantas, ya ese pastor no tiene amor. No, hermano. No nos van a callar. Le seguiremos llamando al pecado, pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y reprendemos al diablo y sus mentiras en el nombre de Jesús, hermano. Y no nos vamos a milanar. Venga lo que venga y venga como venga, hermano. Porque el que quiera servir a Cristo tiene que entender que serás aborrecido porque a Él lo aborrecieron. Porque eres luz y no tinieblas, pero te quieren callar. Y ves cristianos que no entienden y los dejas de ver, estaban limpios. Ya vienen y ya empiezan con sus tatuajes. Yo digo, ya la levadura del mundo ya se te empezó a meter. ¿Pero qué tiene de malo? No. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Ya ves que viene la hermana, se fue toda ética en su vestidura y ya regresa, parece Talía o no sé de esas mujeres. Y tú dices, hermano, a mí me dio vergüenza
Yo voy acá, paso a correr. La iglesia tradicional católica salió hasta la calle y tenían el culto. Y pasé, hermano, y casi unas mujeres con todas las carnes de fuera, allí en la iglesia. Yo dije, no, pues yo voy de gana en mi congregación. No, esas estaban, pero horrible, hermano. Escandalosamente horrible. Yo digo, y así estamos todos, hermano. ¿Por qué? Porque se ha permitido todo, hermano. Hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres, y osa hablar contra eso y se te levantan encima, no solamente de tu mismo ejército, sino de fuera, hermano. Te comentan y enseguida la ley mordaza y el diablo. Mire, todo lo que Jesús le profetizó a sus apóstoles, eso se resume en esto. Los van a querer callar, pero ustedes no me nieguen. Porque si tú me niegas en el mundo, yo también te negaré delante de mi Padre. Hermano, haga pública su fe. El Señor les dijo, lo que yo les enseñé en secreto, lo que yo les enseñé en privado, súbanse a las azoteas, oh anunciadora de Sión, y publica, tu rey viene. No tengas temor, di de quién eres siervo, no ocultes tu fe, no seas inseguro de tu fe, proclama con tu vida, públicamente, hermano. Dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis. ¿Se da cuenta? Porque es importante hablar, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quieren hacer con nosotros? Callarnos. Pero no nos callaremos. No nos callaremos, hermano. Seguiremos señalando el pecado dentro y fuera de la iglesia. Las costumbres paganas metidas en la iglesia, nos vamos a levantar y las vamos a señalar. Mas cuando os entreguen, ¿sabes que este versículo lo usan algunos? Pues hermano, vengo a predicar, pero no sabía yo que iba a predicar, pero Dios me dijo, no te preocupes lo que vas a hablar, abre tu boca y yo la llenaré. Vago, eso no es así. El Señor está hablando, es un texto fuera de contexto. El Señor está hablando que cuando te pregunten de tu fe, no tengas temor, abre tu boca, porque el Espíritu Santo va a hablar y vas a dar testimonio, hermano. Cuando te confronten, a ver, ¿y tú por qué no tomas? ¿Y tú por qué no fumas? ¿Y tú por qué no te desnudas y te revuelcas allá en la playa? Porque no, porque el Señor dice, ¿qué es lo que pasé por ahí? Yo estaba oyendo, hermano, porque tenían su pantalla afuera. ¿Y qué esta semana? Porque hoy, ¿qué es lo que celebra el mundo y la tradición? La resurrección de Cristo. Pastor, ¿por qué no celebramos la resurrección de Cristo? Dame 5 minutos más. ¿Sí se oye? Dice Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Está atento. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué van a usar para engañarte, amado? ¿Qué van a usar? Mira lo que dice. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a los fundamentos del mundo, no los fundamentos de Cristo. ¿Cuál es el ataque? ¿Por qué tus discípulos no comen con las manos sucias y no se las lavan como los discípulos de Juan? ¿Por qué no ayunan? Jesús le dice, porque ustedes también hacen como mandamientos, como doctrinas de hombre, hacen como si fuera ley de Dios. Es ley de Dios ya en el mundo si no celebras el domingo de resurrección.
¿Por qué ustedes no celebran el domingo de resurrección? Porque eso no es una tradición. Nosotros celebramos todos los días que Jesús resucitó. Y usted es testigo que el domingo es el día del Señor. Y nosotros celebramos, y cada primer domingo de mes celebramos que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que hagas esto en memoria de mí. La muerte del Señor anuncias ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Qué significa eso? Que el que murió ya no está ahí. Que el que murió está en el trono. Que el que murió viene de camino. Y eso es lo que anunciamos. Nosotros no participamos de las tradiciones del mundo. Porque ¿dónde dice la Escritura que tienes que celebrar la Semana Santa? Yo lo he buscado. Esos son engaños. No te manda a celebrar la Semana Santa. Lo que sí te manda es a vivir una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy día la iglesia está impregnada de tradiciones, hermano. Ves las iglesias, el 14 de febrero ya es San 14 de febrero y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Digo, eso es tradición. Porque en la iglesia ahí de Jiquilpan 15 no hacen eso, hermanos, porque nosotros no nos coartan la libertad. ¿Cada cuánto puedes hablar que Cristo resucitó? Cada domingo de resurrección. Al diablo con eso, hermano. No. Nosotros, cada respirar, cada momento de nuestras vidas, nos regocijamos porque Él venció a la muerte y se levantó. Y cada día, cada minuto, cada acción, cada cosa que hagamos, celebremos la vida que Cristo nos dio. Dejemos las vanas tradiciones. Vea por qué Cristo barrió esa iglesia. Porque ellos todo lo habían hecho, los mandamientos de Dios ya los habían hecho tradiciones, hermano. ¿Qué tanto celebra la iglesia? Navidad. ¿Por qué ese pastor no celebra la Navidad? Porque no se me manda a celebrar la Navidad, sino a predicar que Cristo nació, que Cristo murió por los pecados, que Cristo fue muerto porque el mundo rechazó. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué es lo que han querido meter la historia gloriosa? En unas tradiciones y costumbres. Y ves que la gente se muere, casi se van a los puños, hermano. No es que el 24 es en mi casa, pero el 31 es en tu casa. Dije esas cosas. No caiga en esas banalidades. Esas son mentiras del diablo. Cristo no nació en diciembre y el problema no es que nació. Lo que nosotros debemos de predicar es que Él viene otra vez y te va a agarrar celebrando. ¿Qué vas a celebrar si tu alma está condenada al infierno? Nosotros debemos de predicar, arrepiéntanse. Pero usted cree que estos mensajes los vas a compartir. Ni la iglesia los comparte. Dice, no, es que van a decir que soy extremista. Somos extremistas. Hermano, está claro. Como dice Primera de Corintios 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Dice la Escritura, no erréis, no te confundas. ¿O no dice así? ¿No sabes? ¿No sabes? 1 Corintios 6:9. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te confundas. Ni los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? El que no está casado y está teniendo relaciones sexuales con su novia o amiga con derecho. Sí, porque le ponen cada nombre para que no se oiga tan feo. Ni los idólatras, aquellos que su pastor es San Pastor y a mi pastor no lo toques, y mi pastor esto, y mi apóstol fulano, y mi apóstol mengano, idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Se da cuenta? ¿Qué es un afeminado? O sea,
No puede ser un hombre que no esté teniendo cópula o relaciones sexuales con otro hombre, pero como se dice platónicamente, le gusta todo ¿qué? Lo femenino. Sí, es un hombre delicado. Los que se visten con vestiduras delicadas están en los palacios, dice Jesús, porque se les asombraba que Juan predicara como predicara y que vistiera como vistiera y fuera como fuera. Era un varonil, porque Dios dijo varón y hembra los creó. Pero hoy día hay varones que parecen varonas y hembras que parecen varones. Y eso les espanta, no, porque eso es violencia de género. Ese video cancélenmelo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque todo lo que el diablo trama es que tú te calles y obedezcas como rebaño. No callaremos, hermano. El pecado sigue siendo ¿qué? Ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Y sabe qué, hermano? En las iglesias hay afeminados. Donde hay pastoras gobernando, hay pastores afeminados. Pastores cargamaleta nada más. Ahí se siente. ¿Verdad? Está predicando la mujer. ¿Verdad tú, Juan sin miedo? Sí, mi amor, así fue. Hermano, el hombre tiene que tomar su lugar. Pero hay hombres afeminados, porque hay mujeres ¿qué? Hay mujeres alfa y machos betas. Y les encanta estar al lado de la mujer que manda y que lo hace todo. Ella paga, ella hace, ella lo oye. Ella es la matrona. ¿Y el otro qué? Amado, eso es un insulto. ¿Y qué dice el Señor? Los afeminados. No está hablando aquellos que tienen relaciones con otros varones, no, los que son ¿qué? Princesos. Sí, los princesos. Así dice, ¿verdad? No es que ese es princeso, aleluya. Es princeso. Y usted lo ve, hermano. Y las que gobiernan la iglesia son las mujeres. ¿Por qué? Por ausencia de hombres. Porque en las oraciones, ¿quiénes están? Las mujeres. En los cultos, ¿quiénes están? Y siempre están ahí las mujeres. Por eso es que ha perdido su lugar. No se lo han quitado, lo ha dejado, porque son hombres afeminados. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice: y esto erais algunos de nosotros. ¿Cuántos en esta lista estaban? Yo era adúltero, fui fornicario, fui adúltero, afeminado, ¿no? Ladrón, fui ladrón. Fui borracho, fui maldiciente, fui estafador, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que, hermano, ya no debes volver a eso. Y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Amado, podemos hacer, sí, pero eso no conviene. Ok, entonces volvemos al punto. Quiero ir terminando por cuestión de tiempo. ¿Qué tiempo llevo? ¿Dónde están los que me checan? Ya ni me avisaron. Pero lo digo, avísenme porque yo me voy. 1 hora, bueno, deme 10 minutos más y nos vamos. Isaías 46, búscalo, lo vamos a poner aquí. Ok, gracias. Bueno, déjalo, no te preocupes. Isaías 40, Isaías 46, si lo pones allí, amor, por favor. ¿De qué se trata, hermano? Pero bueno, ok, antes ponme Romanos capítulo 10, por favor. En Hechos, obsérveme aquí, en Hechos, cuando sale la iglesia, dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración.
y había un cojo que ponían ahí en la puerta de la Hermosa, y al ver este cojo a Pedro y a Juan y pedirles, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Porque la instrucción que se le dio a los apóstoles es que no atesoraran. Pero hoy día usted ve a los apóstoles y ¿qué es lo que te dicen? Es que el que es pobre está en pecado. No, hermano. El Señor no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y nosotros en eso estamos fincados, hermano. Aquí no se obliga al diezmo. Aquí no se obliga a nada. ¿Sí? Y luego están los que maldicen: ¿qué le hace al dinero? Hermano, si no se puede ocultar cuando alguien tiene dinero. Yo ni coche tengo, hermano, que por decir ya es una necesidad. Pero el que tiene dinero no lo puede ocultar. Tiene ranchos, tiene ganado, se ve, hermano. Pero a mí me pelean 2, 3 pesos y ¿sabes qué? Yo me le carcajeo al diablo en su cara, porque no le debo nada. ¿Sí? Y trabajamos, hermano, y ayunamos y oramos y estamos con limpia conciencia, y a nadie le hemos faltado, hermano. A nadie le hemos insinuado, pero ni media palabra, hermano. Ni con mis ojos miro. Cuando alguien viene mal vestido, ¿sabes qué hago yo? Ay, ese es muy religioso. Pues dile lo que tú le digas. Pero dice que sin santidad nadie le verá. Y dice Job: hice pacto con mis ojos para no ver a la Virgen de mi pueblo. Sí, hermano. Quizás una primera mirada, pues ok, no es pecado, pero ya, ay, mírala esos shorts que trae. Ese es del diablo, ¿cómo la ves? No, sí, es del diablo. Sí, pero deja de estar viendo al diablo. Ok, vamos a continuar, amado. Entonces, Pedro les dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre del Señor Jesús. Luego, al ver el pueblo la sanidad, querían hacer Dios a Pedro y a Juan, pero también los acusan, los meten a la cárcel. ¿Por qué? Por sanar a un hombre. Lo metieron a la cárcel. Y ya ellos estuvieron en la cárcel y les dicen los que los habían apresado: ¿qué vamos a hacer? Dice en Hechos 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, ellos le dijeron a los apóstoles: sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los amenazaron que en ninguna manera hablasen a otros en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le preocupa al mundo? Al gobierno del mundo: que te calles la boca, cristiano, que no hables. Es la ley Mordaza. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el poder está cuando la iglesia toca trompeta y habla la palabra, el evangelio de salvación. Solo Cristo salva. No hay virgen, no hay José, no hay Juan, no hay Pedro. Es Jesús de Nazaret. Él es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el que sin pecado se hizo pecado por nosotros. Hermano, y no nos van a sujetar de que celebremos la resurrección una vez al año. No, es nuestra vida, es nuestro respirar. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, hermano. Vamos, hagamos, si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, vámonos, yo pago las primeras. No, hermano, nos guardamos porque no solo murió, sino que resucitó. ¿Y qué es lo que anuncia Mateo? Él vuelve. Él vuelve. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Cuando Él venga, hallará fe en la tierra, el Hijo de Dios. Si Él viene hoy, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Eres de verdad? Mas Pedro y Juan respondieron. Mire, estaban en la cárcel. Estaban las autoridades, llegaron y los amenazaron, diciéndoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Hermano, el que nos envió fue Jesús, y no le vamos a obedecer a nadie que nos diga: cállense, no hablen más en ese nombre. Es que le duele.
Le duele cuando la iglesia predica el evangelio. ¿Por qué? Porque es a través de la predicación del evangelio que sucede el milagro de la resurrección de los muertos. Es a través de la predicación. Predica la palabra. Es ese viento de vida sobre huesos secos. La iglesia, el mundo necesita que la iglesia no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios. No calles. Avergonzarse es callarse. ¿Por qué no señalas? Porque no tienes la autoridad moral para señalar. No tienes la autoridad que Dios te dio. Podemos señalar, ¿por qué? Porque nos esforzamos en eso, hermano. Aleluya. Dice Pedro y Juan: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amado, no podemos callar. No podemos decir con nuestro silencio que no es verdad que Cristo tiene poder para cambiar al pecador, de los cuales nosotros somos testimonio. No calles la obra de Dios en tu vida, hermano. Ellos entonces, las autoridades, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y dice Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no es hacer un culto y decir: a ver, hermano, repita conmigo esta oración. No, es todos los días. Usted va a ¿qué? Creer en su corazón. Pero ¿qué más te falta? Confesar con tu boca. Porque lo que hay en tu corazón se tiene que oír. No es una oración nada más y ya eres salvo. No. Lo que crees en tu corazón se tiene que oír por tu boca. Se tiene que mostrar con tus actos. Tú tienes que mostrar lo que hay en tu corazón. Por eso dice Pablo aquí en Romanos 10, porque mi oración a Dios, el deseo de mi corazón, el deseo de tu corazón es tu oración. ¿Por qué oras? ¿Otro carro? ¿Por qué oras? ¿Otra casa? ¿Por qué oras? ¿Otra mujer? ¿Por qué oras? ¿Otro varón? Por salvación es que debemos orar. El que es salvo anhela ver a otros salvos. Así que no es nada más, hermano, a ver, confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. No, hermano, de lengua me como un plato a la veracruzana. No, es con tu vida. Y no te vas a avergonzar del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, porque es por fe. Pero ¿qué le da pavor al diablo? Porque él sabe que esta fe se produce por el oír. ¿El oír qué? No, hermano, ¿qué está hablando? Se está edificando. Sí, yo oro, tengo mis secretos, yo oro. Pero en público la gente tiene que oír palabra que clara del evangelio. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos está con aquellos que quieren a fuerza hacerse judíos. No es ni judío ni griego, es el Señor que salva. No te salva por ser judío, no te salva por ser de tal raza. No, Él te salva por su misericordia, porque Él prometió a todo aquel que cree en su corazón, seas judío, seas griego, seas gentil. Él dijo que la condición no es ser judío, la condición no es ser griego, la condición es que creas en tu corazón que Jesús es el Señor, que creas que Jesús es el Señor.
No es si eres blanco, si eres grande, si eres famoso, si eres rico. No, la condición es que creas con tu corazón. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se proclama. Y eso al diablo lo aterroriza, hermano. Y el diablo quiere que te calles. Esa es la lucha. Y eso es lo que el Señor le dice a sus apóstoles. ¿Y cuántos dicen? Y me está hablando a mí fuerte y claro. El Señor le dijo a sus apóstoles: y va a pasar esto y esto y esto, y los van a perseguir y les van a decir que no hablen más. Y te van a entregar, les dice. Se levantarán contra ustedes. Pondré al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. O sea, ¿por qué? Porque viene la persecución. Y entonces los que no eran creyentes y venían buscando a los cristianos, y el hermano decía: no, yo, Ave César, mi hermano, el que es cristiano, el que va a la iglesia, ahí está escondido. Y llegaban y se los llevaban para el Coliseo Romano para echarlo a los leones. De eso habla. ¿Tu familia que no es cristiana qué? ¿Cómo es posible que el 24 ya no lo pasen con la familia? No, hermano, él viene a meter espada. Y como hay algunos que no quieren perder a su familia, ahí están tragando moscas en la cena del 31 de diciembre, en la cena del 24 de diciembre, el 14 de febrero, el día del amor y la amistad. Amado, dejemos de participar de la mesa de los demonios. Seamos radicales. Y si lo crees en tu corazón, proclámalo con tu boca, que no hay nada más que salve, porque la salvación es por gracia, no es por obra. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero una sola vez como mantra, no. Es que en todo momento, hermano, nosotros ¿qué decimos? Ayúdame, Señor. Sálvame, Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces nosotros clamamos a Él. Le dije 5 minutos, llevo 4, deme uno y nos vamos. Para que le dé tiempo, dice las barrillas. ¿Cómo pues, Romanos 10:14, cómo pues invocarán? Porque dice, mire, ¿cuál es la clave? Yo creo con mi corazón, lo proclamo con mi boca, porque dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo dice esto: pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Hermanos, si no es por ósmosis, por hipnosis, no, es a través de la predicación del evangelio. Usted si fue salvo, usted no fue salvo en el silencio, usted oyó el evangelio de salvación, usted oyó del amor de Dios. ¿Y por qué ahora usted calla y no predica? ¿Cómo otros van a aprender a quién deben clamar? No, están llenas las redes sociales de a quién debes clamar. 7 cosas para ser feliz, 5 cosas para ser rico. Y hermano, basura. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Por qué la estrategia mundial del diablo es que se callen los cristianos? ¿Y cuántos cristianos hay aquí que dicen: no, a mí no me van a callar, yo voy a hablar? ¿Sabe qué? Le achacan, no sé a qué santo de la antigüedad. Dice: predica el evangelio, dice, y si es necesario, habla. Es muy romántico, hermano, pero eso no es cierto. El Señor dice que predique el evangelio, es predicar, es hablar. No es que yo conocí de niño a un señor que pasaba todos los días en el callejón, de blanco y con corbata, y yo lo miraba, yo ya era alcohólico, marihuano, de todo, hermano. Y yo decía: ese hombre qué bonito se ve. Y pasaba siempre muy alegre, y hola, y con su corbata y todo. Yo decía: guau, va de ser evangélico, algo. No, era de Hotway o no sé de qué, que vendían cosas, hermano, y motivadores, y qué más era gnóstico. Pero luego lo vi en malos pasos. Yo dije: pero ¿cómo si es evangélico? No, es que yo pensé que los que se ven, veías a un padre, a una madre, a una monja, tú hasta casi, no. Hermano, es necesario que lo que está en tu corazón salga.
Porque hay gente en tinieblas, hay gente que necesita oír y no tengas temor a confrontar. A veces me dice mi hijo, ay papá, ese tú te vas a meter en una bronca. Le digo, pues ya, antes me metía y no me daba miedo, ahora pues me meto, pero siempre para bien. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros somos apostelos, Dios nos envió. Ya se me durmieron. Dios nos envió, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz, de los que anuncian el evangelio, las buenas noticias. El evangelio es Jesucristo, mas no todos obedecieron a esta orden. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amado, somos enviados. Predique el evangelio, pero predíquelo de palabra, y sepa que es el evangelio, que el hombre nació del todo malo. Yo he tenido últimamente, es que me dice, ¿el hombre nació malo o se hizo malo? Le digo, nació malo y se perfeccionó en la maldad. Y eso choca con la filosofía y psicología. Dice, no, es que el hombre necesita estudio. El hombre, aunque usted lo ponga en Harvard y en es diablo. El hombre es malo. El hombre es perverso. Es toda una hinchada y podrida llaga, y solo Cristo es la solución a ese problema. No es el dinero, no es que le falta amor a tu hijo, no, le falta el evangelio de salvación. Termino entonces aclarándote cuál es el trabajo y la advertencia del profeta de profetas cuando envía a sus apóstoles. Y tengan cuidado porque los van a querer callar. En la ley mordaza se llama. En tu casa, si tú eres cristiana y quieres hablar y tu marido es ¿qué? No es cristiano, dice ya cállate, quite esa música, que no hay otra música que puedas poner. Se siente del amor ajeno, se siente. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Obedecer al hombre u obedecer a Dios? Usted tiene la respuesta. Isaías 40, mira lo que dice el profeta, escúchalo. Isaías 40, versículo 1. Consolaos, dice el Señor, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces. ¿Qué significa decirle a voces? Dile a voces, a gritos, que su tiempo es ya cumplido. Iglesia, dile al mundo que ya es el tiempo, que el rey vino, que el rey viene de camino, que se arrepientan de sus pecados. Dile que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, ¿qué es esto? Cuando dice aquel famoso guatemalteco, no, Espíritu Santo, doble. Es un ladrón ese hombre. No, doble, ¿sabes lo que dice doble? Que por sus pecados Israel y todos nosotros recibimos doble. ¿Pero doble qué? Doble vara de parte de Jehová. Hermano, y ya cuando nosotros clamamos, cuando estábamos quebrados y ya no nada nos arreglaba la vida, la noticia es que Él nos ha perdonado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué está diciendo? Vos que clama en el desierto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los evangélicos? Clamando en el desierto. Vuélvanse a Jehová, pero no, el mundo lo que quiere es ¿qué? Carnaval. Ya terminó la Semana Santa y ahora ¿qué viene? Carnaval. Y ves a la iglesia ahí, hermano. No, yo no iba en el desfile, pero te vieron. No, es que me agarró el embotellamiento. Amado, para vergüenza nuestra lo digo. No hacemos diferencia con el mundo. No hacemos diferencia.
¿Sabe qué? ¿Por qué se llenan las playas aquí en Coatzacoalcos? Porque hombres llevan a sus familias. Pero ¿sabe por qué van los hombres? Yo como hombre te lo digo, a ver mujeres desnudas. Y el hombre que lleve a su familia allá y sea cristiano y te diga, no, no es por eso, miente. ¿Por qué no la llevas otro día que no sea Semana Santa? Que no haya gente ahí como Sodoma y Gomorra. Ay, no, es que eso, no, está muy sola la playa. Pues mejor. Y como hombre te lo estoy diciendo. No, pero nada más un taco de ojo. ¿Seguro? Son tentaciones agradables. Y son lujuria andando y pornografía andando. Y ahí lo ves, hermano, con lentes oscuros y tan... ¿Cómo sabe el pastor? Soy hombre. Viví ese mundo. ¿Y qué tienes que hacer? Hermano, si no puedes comer dulce, no entres a la dulcería. Guárdate. No te va a pasar nada. Pero es que es Semana Santa y tengo que salir. Todo el mundo va a salir en la calle, todo el mundo, porque yo no tengo ni un caballo para ir. No importa. Me tienes a mí, dice el Señor. Ayuna, medita. ¿Te quieres asolear? Súbete a la azotea de tu casa. Voz que clama en el desierto. Mira qué hermoso dice aquí. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Allanó, les dijo, generación de víboras. Hermano, la iglesia tiene que preparar el camino al Señor. Viene Cristo, pero no hay iglesia. Tenemos que preparar el camino de santidad. ¿Cómo? Con nuestra luz que el Señor nos da. Dejemos tanta inmundicia, tanta carnalidad. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice el verso 6, voz que decía, una voz que decía, da voces. Y yo respondí, dice Isaías, ¿qué tengo que decir a voces? Grita que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La grandeza de Dios, ojo, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Jehová, ved aquí al Dios vuestro. Jesucristo venía y él tenía que anunciarlo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. La resurrección no es tradición, es palabra viva, hermano. Él resucitó. No permitas, ¿sí?, que te digan, ¿por qué el domingo no celebraron la resurrección ahí en tu culto, esa iglesia pagana, esos hermanos separados? Entonces se acercaron a Jesús, Mateo 15:1, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo, porque también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñan como ley de Jehová que el domingo de Semana Santa se tenga que hacer el culto especial. Y el jueves, ¿fue qué? Jueves Santo. Y el viernes no comen carne. ¿Cuántos dicen? La levadura de los fariseos es la hipocresía. Y ahí los ves, hermano, no comen carne. Y mujeres con todas las carnes y los hombres allí. Y después de allí, ¿a dónde se van? Al desenfreno.
Coatzacoalcos estaba así, hermano. Gente con derrama económica ya. Y la obra del Señor muriendo de hambre. Que tenga oídos para oír, que oiga. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es para una semana. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hermano, todas esas costumbres paganas que recibiste de tu herencia católica, Cristo te rescató. No pagó con oro, plata o piedras preciosas, sino con su sangre, para que no vuelvas al paganismo otra vez, a la idolatría, a celebrar los días, los meses. No, hermano, cada día, la gloria es de Jehová. Aleluya. Así que no permita que lo engañen, hermano. Que Dios no nos manda a vivir días tal o cuales. Es una vida santa. Oramos al Señor. Padre, te damos tantas gracias porque nos permite, Señor, hablar a tu iglesia y hablar a todo aquel, Señor, que va a escuchar este audio. Sabemos que no es publicado, que a la gente, aún de las iglesias, no les interesa compartir, pero no nos importa. No callaremos porque tú tienes destinados quiénes son y quiénes serán los que van a oír un evangelio sin torceduras, sin manchas, sin perversidades. Cuídanos, Señor, y líbranos de ser una iglesia falsa. No somos perfectos, no nos creemos perfectos, Señor, al contrario, nos reconocemos faltos, nos reconocemos pecadores, nos reconocemos con una lucha, Señor, interna, pero nos esforzamos, Señor, en agradarte a ti primeramente. Líbranos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a creer en tu poder, pero no solo para las emergencias, sino creer en tu poder cuando viene la tentación sobre nosotros. Orar para que nos guardes de toda tentación, para reprender al diablo y toda tentación, por muy sutil, por muy agradable que parezca. Cuídanos, Señor, cuida tu iglesia. Estamos y somos un pequeño rebaño en medio de lobos, pero es nuestra confianza que tú eres escudo alrededor nuestro. A ti y solo a ti sea la gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos despedidos. Amén.